En una nota que hicimos hace pocos días, a alguien se le ocurrió hablar de método. Y no está mal, porque responde a cierta capacidad de establecer una línea analítica y luego elaborar pensamiento, y el pensamiento se vuelve práctica. Bueno, mi práctica es leer todo lo que puedo en el tiempo que demanda la posibilidad de lectura, no solamente un libro, sino lo cotidiano. Y entonces el domingo ocurre lo que muchos auguraban que iba a pasar, que finalmente se sienten en una mesa, aquello que nosotros dijimos hace tanto tiempo, Massa, que se siente Kicillof, que es el gobernador, y Máximo Kirchner, que es el hijo de Cristina, para saber de qué trata la negociación. Y como hace tiempo digo que las franquicias tienen demasiado poder, o intentan preservar el poder, o quieren tener más poder, por respeto a la historia, digo que eso no es una unidad tal cual se declama. En todo caso, hay un acuerdo electoral, un consenso electoral, ya que el liderazgo, más que la centralidad, está en pugna, está en disputa, existiendo para Cristina una condena en San José 1111, que no la va a llevar a ser ni el Che Guevara ni Perón, Cristina. Y el movimiento de esta dinámica tan propia del mundo es de una velocidad que ya ni siquiera es vertiginoso. El que tiene poder hoy puede ser que lo pierda mañana, pero lo recupere de acá a 2 días, porque precisamente hay inconsistencias. Y una razón fundante de la inconsistencia es que un 50% de la población en las elecciones que se van dando en las provincias no va a votar. Y esto que he dicho también, que puede ser un riesgo para la democracia, al mismo tiempo es un mensaje de resistencia, porque nadie se salva solo. Si queremos leer El Eternauta más que mirar la serie, podríamos decir que ahí hay algo que se asemejaría en parte o en un punto o en un vértice al 2001. Sin que haya quilombo en la calle, sin piquetes ni comunión con las cacerolas. Hay algo que está ocurriendo. Y la dirigencia, más vinculada a lo electoral, por lógica, por calendario, pero hay mensajes que son a esta altura categóricos. Antes de charlar con un profesor, un hombre que conozco hace tiempo, Ezequiel Weinzel, que es del Frente Renovador, tengo que hacer una mención a YPF. YPF es una empresa muy importante del país que, de acuerdo al peronismo, los peronismos tuvo sus etapas gloriosas, doradas y opacas. Quienes recuerdan y tienen uso de razón, y si no, busquen en internet, vayan a una biblioteca. Una cosa es la YPF antes de Menem, durante Menem, cuando llega Néstor y después cuando está Cristina. En los 90 fue la privatización. Para Santa Cruz, que estaba ahí como gobernador, Néstor Kirchner, era muy importante porque tenía acciones de YPF, la provincia. Y de esa manera podía capitalizar y podía invertir. Se lo digo así, más o menos rápido al asunto. Luego llegó el momento de entender que esta idea del capitalismo de amigo que yo reseñé en una nota con una dirigente de izquierda hace muy poco tiempo, no era favorable al país, era un negocio entre amigos, una muy mala copia de lo que es la burguesía paulista. Y esto se pretendió hacer, y lo pretendió hacer Néstor Kirchner, con Cristina. Y entonces se le ocurrió un día que unos amigos de Néstor, los eskenazis, comprasen parte de las acciones, sin tener plata los eskenazis. ¿Y sabe qué ocurrió? Como eso no funcionó, y le pagamos a Repsol algo así como $6.000 millones, llegó el momento de corregir aquello que no había dado el resultado esperado en producción y tampoco en posicionamiento de la empresa. Y llegamos a Kicillof con Cristina. Y yo lo recuerdo porque estuve en el Congreso. La famosa discusión por la nacionalización o expropiación. Y eso fue para corregir el tremendo negocio de los eskenazis, más que un fortalecimiento de YPF. Y cualquiera que esté en condiciones honestas de explicarlo, deberá decirlo mucho mejor que yo. Entonces, se reconoce el 51%, pero queda fuera el 49%. Por lo tanto, lo que pasó ayer, que es la confirmación de un fallo de una jueza norteamericana, es aquel 49% que quedó afuera, que no solamente es el fondo Bulford, sino hay acreedores menores y también puede estar los eskenazis. Es decir,
que cuando se pague, que no es contra YPF, es contra el Estado Nacional por continuidad jurídica y porque había un estatuto votado por el Congreso de YPF, cuando se pague, hasta los eskenazis, que nunca tuvieron un mango, hicieron un negocio fenomenal, al final terminan capturando lo que fue una pésima idea en la realización de la expropiación. Por eso hoy Kicillof a la tarde va a dar una conferencia de prensa, mientras Milei dice e insulta, agravia una vez más, porque tal vez él tampoco entienda. Y si lo miro de este lado, digo, tal vez está contento Milei de pagarle a sus amigos, pero pierde el pueblo. Y hay un 50% del pueblo que le está diciendo a cualquiera, no les creo, pero existimos. Presentación y hablamos con Weinzer sobre algo de política. El cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Noé Manuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. Unidad hasta que duela. Una frase que escuché no hace mucho tiempo. Yo me atrevo a decir que es unidad necesaria hoy. Le sacaría la palabra unidad. Creo que hay correspondencia en los tres grandes actores que tiene la pata de Unión por la Patria, que es Massa, Kicillof como gobernador y Cristina más que Máximo. ¿Qué análisis estás haciendo vos? Porque el domingo se produce una reunión importante en La Plata, van a seguir, hay que ver si después los porcentajes dan, Weinzer. Porque hay que ser claro con quien mira la nota. Esa es la discusión, no de fondo, pero importante, a ver qué tipo de mayoría se construye y cómo se defiende la provincia. Sí, tal cual, Rubén, digo, la unidad es necesaria, es condición necesaria, pero no suficiente, en el sentido en que la política no es 2 más 2 es 4, digo, no es que se van sumando las partes y eso arroja un total, sino que ese total tiene que ser de alguna manera construido, por supuesto, en conjunto, y ahí es donde hablamos de unidad. Nosotros pertenecemos al Frente Renovador y como sabés, uno de nuestros leitmotiv orgánicos tiene que ver con poder tender los puentes necesarios para hacerle la vida más sencilla a la gente, ¿no? Y en ese marco creemos que estamos en un contexto nacional que lo que hace es justamente todo lo contrario, digamos, no se le simplifica la vida a la gente y por supuesto vamos a tender todos los puentes necesarios para poder construir esa nueva mayoría que logre retomar el poder en Argentina, pero yo te hablaba de que la unidad es condición necesaria pero no suficiente porque también tenemos que discutir qué proyecto, ¿no? Qué proyecto político queremos llevar adelante, no ganar por ganar, eso ya ocurrió hace no tanto tiempo y la verdad que la experiencia no fue buena en ese marco y bueno, permitió el avance de una expresión como la que hoy encarna, digamos, el gobierno nacional. Si la unidad es necesaria, pero no condición suficiente, te pregunto si útil debe ser, pero no es de una construcción perdurable, que es contra Milei. Porque era contra Menem, o era contra Macri, del otro lado era contra Cristina. Yo decía en la presentación, hay un 50% de la población que no está sintiéndose representada por nadie, es decir, como no los necesita.
¿no? Yo creo que es una resistencia muy poderosa. Yo estoy mirando eso, estoy buscando toda la información posible para saber qué está ocurriendo ahí. Porque no es algo inactivo, es muy fuerte. Ya ni siquiera estamos hablando del voto en blanco. Estoy diciendo, no quiero ir porque son una manga de ladrones todos. No me representan nada, me cagan la vida. Y encima quieren que vote. Es decir, hay algo ahí, en un resumen así virulento, te lo digo, pero algunas luces están mirando eso. Digo, dirigentes están mirando eso. ¿Qué representa? Y yo decía el 2001, como parte de la historia hay que saber leer la historia. Y no creer que la historia empieza con uno. Sí, es indudable que hoy estamos a la luz, digamos, de los procesos electorales que estamos viendo en las distintas jurisdicciones, distintas provincias, mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un divorcio de por lo menos gran parte de la población con el sistema político, digamos, ¿no? Evidentemente el sistema político no ha podido dar la talla, digamos, dar respuesta a los problemas reales que tiene la gente, ¿no? Y a veces nos encerramos en discusiones internas, cuestiones que le compete solamente a la dirigencia política, y el desafío, que es lo que nos plantea siempre Sergio Massa y Damián Contreras acá en el distrito, es, bueno, poder ver a la cara los problemas de la gente para tratar de solucionarlos, ¿no? ¿Hay tiempo para la actualización? La actualización no es solamente el pensamiento, es decir, cómo se le habla a un sector de la población que se dicen los jóvenes, como si no pensasen los jóvenes, que tienen otro lenguaje, tienen otra cultura, ya no es lo digital, es una forma de comunidad que se va construyendo ahí. Algunos miraron y escucharon con cierta preocupación ese mensaje de Massa en el Zoom, que el peronismo con contenido digital y 2.0 no será nada. Dice, ¿qué está hablando Massa? ¿Cómo ven ustedes esto? Es decir, la actualización ya ni siquiera te digo es por edad. Yo miro por los que vinieron a traer la buena nueva, por favor, me exime de comentarios. Bueno, Damián siempre dice que hay que hablar poco y escuchar mucho. Y me parece que esa actualización que vos planteás tiene... Y la pregunto, no la planteo. A ver, ¿cómo sería de un partido al Frente Renovador una actualización? No, en principio, esto que decía por un lado Sergio, lo hablaba del peronismo 2.0 en términos de, bueno, hay una nueva arena pública donde hay que intervenir, que son todas las cuestiones relacionadas a lo digital, las redes sociales y demás. Incluso, bueno, vos sabés muy bien, digo, el mercado laboral se fue modificando. Digo, hoy tenemos los trabajadores de plataformas, por ejemplo, implica también toda una necesidad de actualizarnos en cuestiones relacionadas a la defensa de los trabajadores, que es nuestra posición histórica. Y en el caso de, como te decía, de Damián Contreras, que plantea siempre, bueno, hay que escuchar más y hablar menos en términos de darle participación, darle lugar a la gente, y son ellos mismos los que nos van a decir, digo, el propio pueblo es el que te indica el camino a seguir. Vos lo dijiste muy bien, ojo, mirá que hay casi un 50% de la población que no está yendo a votar. Digo, eso nos tiene que interpelar fuertemente. ¿Qué pasa con la dirigencia que no se siente el pueblo representado en gran parte por ella, ¿no? Bueno, sobre eso hay que ir trabajando. ¿Qué crees que va a resultar de estas reuniones que se están dando? Listas de unidad. ¿Y el contenido? ¿Con qué se va a salir? ¿Con Cristina libre? Nunca más la proscripción. Una provincia por más derecho, más futuro, más educación. Acá hay 30 escuelas que no tienen gas. Y eso es competencia de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en segundo lugar, la municipalidad, que tiene un fondo educativo que no lo usa todo en las escuelas, pero dicen que sí. Se hace cola 5 horas a la madrugada para ir al hospital, para conseguir un turno. Y no es por los laburantes, sino porque está colapsado el hospital. Decir más educación, más salud, si eso no tiene un anclaje primero en una realidad, aunque duela, es difícil que vuelva a establecerse un vínculo entre ese 50 o el 40 que va y ustedes que se proponen como alternativa. Para ustedes y para los que quieren gobernar la provincia, que sería, no sé, amarillo, violeta, yo no sé ya qué color va a tener, pero va por ahí. Independientemente de los nombres propios,
Nos parece que el pueblo cuando pide, no pide menos hospitales, sino que pide más hospitales. Yo eso, o más escuelas, digo, más Estado, en definitiva. Ahora, me parece que también la discusión tiene que rondar o tiene que canalizarse en, bueno, de qué tipo de salud estamos hablando, de qué tipo de educación estamos hablando, los qué, los cómo y los cuándo también en ese marco importan, ¿no? Creo que una propuesta programática así, de cara a la sociedad para volver a enamorar a esos desencantados que de pronto en algún momento nos votaron a nosotros y hoy ni siquiera quieren ir a votar, estamos obligados a poder construir programáticamente una propuesta para todo el pueblo, que en definitiva la política es lo que debe ser, digamos, tiene que tener una vocación de servicio. ¿Y vos considerás que va a haber listas de unidad? ¿Van a estar todos juntos? Estamos trabajando para que existan listas de unidad, exactamente. ¿Y cómo se alcanzaría esa ecuación de que estén todos juntos? Porque el gobernador lo dijo Bianco, que a veces lo cuestiona mucho a Carly Bianco, ¿no? Porque dice que habla mucho, a veces no tenía que hablar tanto, pero dijo, bueno, nosotros necesitamos mayoría, y daba como ejemplo la legislatura hoy. Es decir, se vota sin chistar. Bueno, voy al Consejo Deliberante y dice eso. Baja algo del Ejecutivo, no solamente no chistan, sino dicen que es lo mejor, aunque puede ser una porquería. Es decir, se anula la capacidad crítica para mejorar un proyecto, porque el poder está concentrado en una figura, no en la política o en lo programático, sino en una figura. ¿Cómo se logra la lista de unidad? Y las figuras tienen siempre que sintetizar, ¿no? Un conjunto. Claro. Sí, sintetizar. Dijiste bien. Exacto. Hay que sintetizar, como te decía, una propuesta programática que nos nuclee en torno a ella y para eso son las reuniones que vos al comienzo del programa estuviste charlando, poner en discusión sobre la mesa ese programa que no solamente tiene que ser electoral, sino que tiene que ser de proyecto político y en función de eso empezar a caminar. Ese es Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, que está enfrentando desde su gobierno las políticas de Milei haciendo todo lo contrario. ¿Esa ecuación sería así? Pues como muchos dicen, no tiene la capacidad de conducir. Y lo dije en la presentación. Acá, una cosa es la centralidad y otra es el liderazgo. Y eso está en discusión. El único liderazgo posible es el del pueblo, digamos. Y el pueblo va, como te decía, va señalándonos el camino. Por supuesto, Axel, que nuestro gobernador es quien hoy tiene institucionalmente la mayor responsabilidad, pero también los distintos sectores que conforman Unión por la Patria nos cabe también nuestra responsabilidad. En mi caso, o en nuestro caso, junto con Damián, somos parte del Frente Renovador. El kirchnerismo también tiene su responsabilidad. Y no solamente estas tres patas que vos nombraste, hay un montón de otros actores también construyendo una fuerza política capaz de derrotar en las urnas, como se debe al proyecto que encarna hoy el gobierno nacional. Ahora tiene que venir una foto de unidad en lo local, ¿o no? Porque también la particularidad de este año, 2025, al ser desdobladas las elecciones, que fue cuestionado esto por Massa y por Cristina, acá en el Parque Los Robles, que era un error, Kicillof dijo, yo sostengo el desdoblamiento porque es territorial. Bueno, eso también, como una copa que se derrama, no el capitalismo, te digo, sino como se derrama, Mariel dice, yo voy a armar la lista. Espinosa decía, armó la lista, Mauro García armó la lista. Entonces, ¿de qué va a tener como consistencia la unidad local? Porque ustedes, como está reclamando Massa con Kicillof, bueno, Contreras le reclamará a Mariel, decir, ¿qué lugar me das? Y hasta acá todas las elecciones que Mariel viene ganando, los primeros 4 lugares son de Levita. ¿De qué manera se puede construir algo sólido, programático? Porque eso después redunda en algo que vimos en el 2019, Ezequiel, que es cuando se loteó el poder y las franquicias fueron franquicias, tuvimos 4 años, que es lo que vos sabés y yo vi, ¿no? Nunca hubo unidad. En la práctica, no, se mataron por dentro. ¿Fue así? ¿O no fue así? Ese tipo de planteos, digamos, y de situaciones es, de alguna manera, el germen para que la gente se desencante de... No por lo que estoy diciendo yo, sino lo que pasó, ¿eh? No, por eso te digo, me parece que
las discusiones se encauzarán, digamos, en los ámbitos pertinentes. Digo, yo no formo parte de esos niveles de discusión. Digamos, yo soy un militante político más, que desde mi lugar, que es el educativo, trato de aportar, como quien dice, mi grano de arena. Ahora, la discusión nunca debe ser por los cargos, nunca debe ser por los lugares, sino que debe ser por un proyecto político que encarne una propuesta que salde esta situación terrible que estamos viviendo como Hay país. una carrera que está desatada ya, ¿no? Que todos lo dicen del campo popular. Esto se termina, esto se cae. Entonces, claro, si esto se cae, si yo quiero ser el receptor de lo que el pueblo va a elegir, porque si este se cae, va a tener que elegir uno. De fondo está, la discusión es esa para mí. Es por el poder, no es por el programa. Acá no se discute ni de nación, ni de soberanía. Se puede utilizar esas palabras, pero conceptualmente no hay un criterio de lo que significaría pelear por una soberanía o construir una nación. No hay. No digo que no aparezca, pero no hay. Porque lo ven cerca el asunto, que el modelo no cierra, que se rompe, y entonces, ¿quién va a capitalizar? Entonces, ¿quién elige? ¿Y cómo se elige? No es cómo se construye, de acuerdo a la velocidad de los acontecimientos. Te pregunto, después de esta opinión que te doy, ¿qué es lo que ustedes piensan del Frente Renovador para el modelo local? Porque como es una elección provincial y local, yo estoy muy contento de eso, porque voy a escuchar a ver qué dicen del modelo de Mariel y la propuesta opuesta, o que mejore el modelo de Mariel. Bueno, me parece que las propuestas propias, digamos, del Frente Renovador, particularmente, y del peronismo de Moreno, como agrupación más macro, digamos, la hemos dado durante el 2023, que no hemos presentado a interna. Nosotros somos peronistas y como eso indica, el que gana conduce, el que pierde acompaña, y siempre hemos acompañado institucionalmente al gobierno local, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos también propuestas de factura propia, y no solamente propuestas, digo, también quiero señalar que además de lo declamativo, digamos, o de lo discursivo, digo, hay acciones concretas que nosotros como espacio político venimos desarrollando permanentemente, día a día, junto al vecino y la vecina de Moreno. Digo, el Instituto Pensar Moreno, que vos lo conocés muy bien, me parece que es una clara muestra de ello, donde podemos de forma articulada brindar propuestas educativas, de terminalidad educativa secundaria, terminalidad educativa primaria, más de 15 cursos de formación profesional funcionando en el Instituto Pensar Moreno y también en algunos espacios comunitarios con los cuales articulamos de distintos puntos del distrito, ¿no? Se trata de hacer más que de decir. Vos sos un hombre de educación, 2 preguntas finales. La intendente inauguró el sábado el Consejo Escolar sobre una tierra que durante más de una década custodió pacíficamente y proyectó ahí la universidad, un instituto tecnológico y una escuela secundaria politécnica. Ya que trajiste 2023, recuerdo Massa, campaña de Massa, diciendo nosotros bancamos y acompañamos a las universidades, desde ya Damián Contreras. Bueno, el modelo local de Mariel no tiene ningún vínculo con la Universidad Nacional de Moreno. No solamente no tiene vínculo, sino que le tomó un pedazo de tierra e inauguró el Consejo Escolar y dijo ella, entre tantas cosas, que cumplía y cerraba una etapa porque era una especie de homenaje a Sandra, que iba tantas veces al Consejo Escolar y no resolvieron la situación de la 49. Quisiera una reflexión tuya, ya que estuviste en educación, sos un hombre de educación y ocurre esto. Primero plantear me parece que es importante señalar, digamos, desde dónde habla uno, ¿no es cierto? Digo, y en mi caso personal, digamos, hablo desde un profundo y entrañable cariño hacia la Universidad de Moreno, que es un orgullo no solamente a nivel local, sino a nivel regional, ¿no es cierto? En ese sentido, está claro que existe hoy y hace un tiempo ya un conflicto entre el municipio y la universidad, y entendemos
Lamentablemente eso ha sido judicializado, no se ha podido todavía resolver en los canales políticos institucionales pertinentes, pero estamos seguros que más pronto que tarde ese conflicto va a poder ser solucionado a través, como te decía, de los canales políticos institucionales. La decisión política de la intendente es no tener vínculo con la universidad. Es mucho más que la SPUN. La desconoce porque no tiene dueños. Tal vez si fuese alguien cercano al gobierno municipal, que estaba ahí, yo creo que no ocurría nada de esto. Mirá lo que te digo, es una especulación mía, porque podía llegar, podía actuar, pero creo que hay que comprender que la universidad es un gobierno universitario, no es solamente una persona. Se pueden discutir todas las cosas que se quieran discutir, pero es un gobierno universitario. Y entonces acá, más que modelos de poder, y eso afectó a la comunidad y al pueblo de Moreno, porque en lugar de tener una escuela de 1.800 pibes, hay 300. Ese es el impacto, y yo voy a seguir insistiendo que la política decidió no discutirlo esto. Más allá de lo judicial, decidió no dar un debate profundo sobre lo que es la prioridad, más que los deseos y las voluntades. Pero bueno, finalmente, ¿querés estar en la lista del Consejo Deliberante próximo o no, Ezequiel? Te vuelvo a reiterar lo que hablamos hace unos minutos, digamos. Uno no pelea por espacios. No, estoy preguntando si peleas. Te estoy diciendo si vos te considerás que podés llevar al Consejo Deliberante tu voz, tu conocimiento, enriquecerlo, mejorarlo. Es eso, ¿no? No, lo de la lista es algo que no defino yo ni vos. Pero quiero saber de qué está hecho una persona y qué quiere hacer, ya que tratamos de vincularnos con aquellos que después deciden. Lo que yo quiero hacer particularmente, ya que lo personalizás tu pregunta, es desde el lugar que me toque poder aportar a un proyecto de país, de provincia y de municipio que pueda darle pelea al proyecto nefasto que hoy gobierna la Argentina. ¿Y Milei qué es? Milei es la expresión de eso, de ese proyecto nefasto.